Ciencia de datos, aplicación en la industria 4.0 y en los negocios. Modera Javier Montalbetti, presidente de CETIC, Cámara Empresaria de Tecnología, Informática y Comunicaciones, director de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, ADIVA. Jorge Hierro, CEO en Salta Comunicación e Información Digital. Y Bernardo Hernández, director de Posiciona, Tecnologías de la Información. Tenemos a dos especialistas de primer nivel, de carácter internacional, en este panel que se denomina la ciencia de datos aplicada a la industria y a los negocios. Tenemos a Bernardo Hernández González y a Jorge Hierro Álvarez, que son dos especialistas que nos brinda la Fundación INCIDE, que los hemos tenido en alguna edición anterior. Han sido de los paneles más relevantes, que han tenido muchísimos comentarios y mucha información para compartir, y a continuación vamos a compartir la bio de cada uno como para que nos puedan dar su ponencia y después tener unas conclusiones. Jorge Hierro Álvarez es docente y profesor especializado en tecnologías de la información y la comunicación, social media, comunicación en el ámbito público-privado y virtualización. Ha compaginado la impartición de cursos de formación desde hace 22 años con el desarrollo de modelos de negocios relacionados con la tecnología, comunicación, innovación y marketing. En la actualidad es director de proyecto del Instituto Cameral para la Creación y formador en distintas escuelas de negocios en la Fundación INCIDE y también en la Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de San Antonio Católica de Murcia, en la Comunidad de Madrid, CEO de Salta Comunicación y Formación Digital, agencia especializada en ofrecer servicios de transformación digital para instituciones, pequeñas y medianas empresas. En el ámbito de las redes sociales, creación de estrategias de comunicación y desarrollo de planes de marketing online, fue el creador del programa de Social Media Networker, impartidos en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Galicia. Por otro lado, se describe como un apasionado de la lectura y de la música, y así como un profesional participativo y colaborador abierto a escuchar proyectos de interés y con un alto grado de involucración por parte de las personas que deseen formar parte del mismo. Las habilidades digitales, las tecnologías disruptivas y el avance de los sistemas de información en cloud son lo último en temas analizamos en los últimos seminarios que ha brindado, al margen de las tendencias del sector de la social media que se han realizado para distintas empresas y entidades. Evidentemente, es un gran profesional, un apasionado por lo que realiza, sobre todo destacando que se le apasiona la lectura y la música, que es un dato no menor en los tiempos actuales, donde la creatividad y el desarrollo cognitivo de las personas es clave en el mundo actual. Un fuerte abrazo, Jorge, te doy paso para que comiences tu presentación y gracias. Buenos días, pues muchas gracias, Javier, por esta profunda presentación y es un placer estar de nuevo con vosotros este año. Si os parece, voy a compartir la presentación que tenemos preparada. Lo primero, también agradecer, sobre todo, al Congreso Internacional de Industria 4.0 de Argentina esta oportunidad. Pues como bien explicabas y como bien decías, estamos en la ciencia de datos, es decir, cómo aplicamos en la Industria 4.0 y en los negocios la analítica del análisis de las grandes cantidades de datos que pueden aportar una estructura organizativa. En este caso, sobre todo, lo primero que tenemos que pensar es en qué 7 Vs nos fijamos a la hora de hablar de Big Data, sobre todo en el volumen de la información, la velocidad de los datos, cómo se propagan, la variedad de los mismos, la veracidad de los datos, la viabilidad, la visualización y el valor. Todas estas 7 Vs son indicadores y elementos característicos de cualquier tipo de proyecto de Big Data. ¿Por qué? Porque hay una serie de objetivos, hay un plan estratégico en cada proyecto. Ese plan estratégico de cada proyecto afecta a la industria 4.0 y sobre todo los habilitadores digitales nos encontramos en el Internet de las cosas un habilitador más para que esto tenga un sentido. El análisis de grandes cantidades de datos afecta a todos los sectores y actividades. Si pasamos a industria 4.0 vemos que las grandes corporaciones, sobre todo en el sector de automoción y la fabricación, tienen mucho que decir con respecto a esta tendencia. Lo están aplicando y es parte de lo que sería el éxito, la transformación digital y esa hoja de ruta que va definida por los directivos. Planificamos recursos, mantenimiento predictivo, demanda a la predicción, todo ello forma parte de esa operativa, de esa hoja de ruta que tenemos que adecuar y sobre todo ofrecer para que esas empresas sigan siendo liderazgo en todos los sectores y actividades. El análisis de grandes cantidades de datos también propone que se lleven bien con todos los habilitadores digitales que hemos descrito. Esto nos lleva
a entender otra serie de tecnologías como el blockchain o la cadena de bloques, sobre todo corretear a través del cloud computing la asimilación de lo que sería una infraestructura en una plataforma y una solución de negocio. Pero como hemos manifestado con anterioridad en esta introducción, lo que tenemos que tener en cuenta además es la seguridad del paradigma que ofrece el Big Data, sobre todo porque estamos ante la robotización de la sociedad y la industria 4.0 intenta en esa seguridad mantener sus indicadores para ser eficiente, productivo y tener un valor más en el aporte de la sociedad. En este caso, en el caso de España, sobre todo cuando reflejamos los últimos informes, en este caso de la empresa NTT, descubrimos cómo se valora no solo el análisis de grandes cantidades de datos, sino el propio proceso de transformación digital. Y en esa hoja de ruta hemos visto un cambio de paradigma y de tendencia. Ahora las grandes empresas, sobre todo debido al COVID-19, quieren virtualizar sus procesos y quieren en el uso de algoritmos controlar qué es lo que está ocurriendo en su organización. Debido al COVID-19 sí es cierto que hemos encontrado ciertos agujeros en esa materia porque los distintos sistemas de información, a pesar de la virtualización, se ha podido llevar a cabo en entornos domésticos, pero no estábamos de forma presencial en las organizaciones. A pesar de ello, nos hemos encontrado con que los RPs, los CRMs y cualquier sistema virtual se ha podido adecuar a cualquier estructura organizativa y sobre todo a nivel profesional. En este caso vemos que también encontramos barreras en esa transformación digital, lo que incluye los habilitadores digitales que hemos comentado con anterioridad. En este caso hay una resistencia al cambio por parte de las personas, sobre todo en algunas entidades. Y esto nos lleva a que, aunque las inversiones siguen siendo altas en esta materia, pero debemos encontrar soluciones para que los trabajadores y los profesionales se puedan adecuar. En ese aspecto, la formación in company y la formación a través de la virtualización es clave para que los nuevos profesionales, sobre todo otras generaciones, se puedan adecuar poco a poco a este indicador de procesos. Es notorio también, como hemos manifestado, cómo es o cómo se pronuncia Internet de las cosas en la sociedad, cómo a través de los sensores, los beacons, las balizas electrónicas, podemos encontrar esa trazabilidad del dato que hemos comentado. En las grandes empresas, sobre todo, hablamos de Big Data. En las pequeñas empresas, medianas empresas, hablamos de Small Data. ¿Por qué? Porque son los datos que vamos a encontrar a través del uso de CRMs o aplicaciones relacionadas con las estrategias de comunicación y de marketing online. El Internet de las cosas más global lo encontramos en las ciudades inteligentes, lo encontramos en la incidencia predictiva de lo que es el control de las infraestructuras públicas y sobre todo tenemos en este Internet de las cosas la posibilidad no solo de monitorizar, sino también de tener una predicción sobre lo que ocurre en tema de residuos, en tema de agricultura, en control de agua, en control de industria, en el caso de la domótica, en el caso de qué es lo que ocurre en el transporte público o bien a su vez qué es lo que está ocurriendo a través de la circulación, cosas que nos traían de cabeza hace unos años y que ahora poco a poco vamos empezando a controlar por tiempo, por eficiencia e indicadores. Este resultado nos conlleva, en este caso, a disfrutar de una nueva conectividad a través de Internet de las cosas. Y esto mucho tiene que ver para que esa trazabilidad del dato de alguna manera la podamos ver a través de la ampliación de las licencias en 5G. En este caso observamos cómo en las distintas líneas de conectividad, el 5G cada vez está teniendo más tendencia de uso en los distintos países, con lo cual conlleva una rapidez de la transmisión de los datos, lo cual afecta a distintos valores, conectividad, geolocalización y otra serie de datos concretos como la accesibilidad. Esto, por otro lado, también expone distintos proveedores y una serie de comparaciones entre los distintos continentes, donde vemos que en Asia-Pacífico nos encontramos con un despliegue bastante importante de ese tipo de conectividad que manifestábamos, y esto repercute en los proyectos de Big Data. En Europa, por ejemplo, estaríamos en un 18%, en Norteamérica en un 12%, y luego nos encontramos con una introducción menor en otra serie de continentes, pero eso no quiere decir que las políticas activas puedan convertir poco a poco una adecuación para que todos vayamos a la una, porque los proveedores internacionales están interesados en esa trazabilidad de los datos. Por otro lado, nos fijamos sobre todo en la interoperabilidad, es decir, Big Data, ciberseguridad, Internet de las cosas, nos lleva una interoperabilidad, nos tenemos que llevar bien en ese esquema nacional de seguridad. También tenemos que descentralizar determinados indicadores en la industria. Tenemos que ver cómo podemos analizar los RPs en analítica en tiempo real, cómo podemos virtualizar la realidad a través de sistemas, cómo podemos orientar al servicio, tanto a los clientes de fuera como a los proveedores, como a los propios trabajadores. Y sobre todo de forma modular, escalamos esos procesos para tener una serie de resultados que impliquen a la dirección de la empresa a la hora de tomar decisiones correctas sobre la hoja de ruta de Industria 4.0 que, como hemos comentado, mantenía en esos habilitadores digitales la proyección de una estructura cercana a la hoja de ruta marcada por la transformación digital. Al fin y al cabo, lo que estamos viendo es un ecosistema en el año 2021
que este dato que recogemos de octubre del 2021 no representa todas las empresas que ahora mismo tienen capacidad de liderazgo en el mundo de la analítica de datos. Es decir, Machine Learning, inteligencia artificial y Big Data se exponen que todas estas empresas que empezaron de muy poco fueron startups en su día y ahora mismo están controlando lo que son flujos de negocio en todas las estructuras organizativas, bien sea por infraestructura, bien sea por análisis, bien sea por Machine Learning, bien sea por aplicaciones a la empresa, y observamos como empresas que ya estaban ahí, como el caso de Google o Microsoft, vienen o tienen otra serie de compañeros de viaje bastante significativos. Todo esto del Big Data es ¿por qué? Porque hay un motivo, hay una tecnología, hay una plataforma y evidentemente esa tecnología, esas plataformas, esa infraestructura, esa especie de llevarse bien en este tipo de cuestiones de datos, tenemos en los frameworks, en los data flow y en los accesos a datos determinadas tecnologías a través de Hadoop o a través de Spark que representan la capacidad de los proveedores de Big Data de construir un proyecto de cero para que tenga un sentido. Asimismo, por ejemplo, en sociedades como pueden ser Nexus Integra, la Comunidad Valenciana, que están especializados en Big Data, obtenemos una especie de indicador de qué es lo que se puede hacer con respecto a modelizar un proyecto para que tenga escalabilidad en la industria 4.0. Desde cómo organizamos y unificamos los datos, cómo podemos crear a través de la interfaz gráfica de conexión de datos y sobre todo cómo podemos tener un repositorio de los mismos, nos permite integrar todo en un panel de control con el objeto de tener la solución que esperamos en cuestión de segundos. Es por ello por lo que muchas de estas empresas basadas en código abierto, y sobre todo en el espacio de front-end y back-end, tienen la capacidad de ofrecer a distintos sectores y actividades una solución convincente para mejorar ese tipo de credibilidad. ¿En qué mundo nos movemos? En este. Este es el concepto de Industria 4.0, el cual también los robots de empresas como JITPLAG o de Boston Dynamics permite crear pequeños procesos logísticos para mejorar lo que es la trazabilidad de los objetos dentro de un ecosistema común. Todo esto que observamos aquí nos permite, de alguna manera, resumir qué tipo de cuestiones son esenciales a la hora de entender cómo el análisis de grandes cantidades de datos nos permite predecir y nos permite tomar decisiones con mayor agilidad. Es por ello por lo que la infraestructura de la nube, a través de proveedores como Amazon Web Services, permite construir, permite crear, permite ejecutar y permite que de alguna manera la tecnología, que es un aliado clave y que nos acompaña desde los últimos 20 años, sea una realidad para esos distintos sectores que de alguna manera quieren ver en el dato una realidad de predicción y sobre todo para la toma de decisiones que hemos comentado. No solo está el concepto de Amazon Web Services, sino también de Windows Azure o, por ejemplo, otra serie de proveedores que tienen la capacidad. En el caso concreto de América Latina, en este caso en Argentina, observamos también proyectos de Microsoft en los que a través de alianzas estratégicas con Siemens, desde un punto de vista estratégico, ya están ofreciendo soluciones digitales muy concretas. Y esto, lógicamente, no es una estrategia solitaria, es una estrategia que esta empresa tiene unificado en los distintos continentes para dar soluciones y, sobre todo, mejorar la eficiencia de los procesos. Por lo tanto, las pymes cada vez, la mediana empresa, tienen más capacidad de entender cómo todo esto puede tener un sentido para que sus proyectos sean una realidad de éxito en este caso. Por lo tanto, yo, si os parece, he intentado ir lo más rápido posible, pero te doy de nuevo paso, Javier, para que introduzcas a la figura de Bernardo Hernández González. Ha sido un placer. Bernardo. Buenas tardes. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Bernardo Hernández, ingeniero en informática y especialista universitario en seguridad informática y medios de pago online por la Universidad de Alicante. Ha desarrollado su carrera profesional estrechamente vinculada a la Internet desde el año 2000, pasando por varios sectores de negocio, principalmente banca electrónica y distribución. En el año 2006 emprende profesionalmente como consultor independiente de nuevas tecnologías, siendo uno de los fundadores y CEO de Posisonia, Tecnologías de la Información, empresa dedicada al desarrollo e integración de plataformas en entornos web. Colabora habitualmente como formador en varias universidades y escuelas de negocios en temas relacionados con el emprendimiento, nuevas tecnologías y entorno digital. Es director de proyectos y consultor en transformación digital de la Fundación INCIDE, para quien ha impartido diferentes programas de creación y consolidación empresarial en España, Latinoamérica y Australia. Te damos el paso, querido amigo Bernardo, para que tengas tu presentación. Gracias. Muchas gracias, Javier. Por supuesto, gracias por la invitación para participar en esta nueva edición del Congreso Internacional de Industria 4.0. Y bueno, la verdad es que me ha parecido muy interesante la presentación de mi compañero Jorge, donde se ha hablado de tantos sistemas, se ha hablado de ese ecosistema del dato, si le podemos llamar así.
Y en mi caso, pues me gustaría bajarlo un poquito a algún ejemplo práctico, bajarlo un poquito a algún caso de éxito y yendo más allá incluso del entorno de la industria o de la fabricación, si me permitís, para aproximarlo a otros contextos como pueden ser perfectamente la web y otra serie de proyectos que se acercan más al usuario. Para ello voy a compartir un segundito la presentación que tengo aquí. Y bueno, en primer lugar, seguramente cuando pensamos en inteligencia artificial y en industria, pues nos viene a la cabeza la excelencia operativa, ¿no? La búsqueda de la excelencia. Estos sistemas de Big Data que permiten la captura y la explotación de esos datos, pues van enfocados principalmente a ello. Existen multitud de opciones comerciales que lo que permiten es medir exactamente dónde están las pérdidas en las empresas para optimizar esos procesos de fabricación y, por qué no decirlo, tomar decisiones estratégicas. Estos sistemas son muy populares, como decía, en el entorno de la industria, pero a mí me gustaría ir un poquito más allá. Por ejemplo, si nos venimos a comercio electrónico, sin ir más lejos, algo que hacemos todos y que ha crecido tanto a raíz de la pandemia, vemos que la inteligencia artificial, la explotación de datos, se puede utilizar para crear chatbots que se utilizan principalmente en sistemas de atención al cliente. En pantalla podéis ver pues una captura de un chatbot que construyó Casper, y que tenía que ver con una tienda online de colchones que proponía la utilización de un bot que se activaba de forma automática en horas de madrugada y que de alguna manera lo que quería atender era a aquellas personas que padecían insomnio. Sin duda era una brillante estrategia de marketing. Otro ejemplo que indica la potencia que nos da la ciencia de datos aplicada en la industria es la capacidad que tiene para crear esas fábricas conectadas a nivel de gestión logística, gestión de precio, etc. Lo que tenemos en pantalla es un plugin que cualquier persona puede poner en su navegador y que funcionaría en este caso en una plataforma por todos conocida como es Amazon, y lo que permite es detectar la trazabilidad de un determinado producto en cuanto a precio. Fijaos que los sistemas de inteligencia artificial se están utilizando, en este caso, para tomar decisiones en cuanto a las políticas de precio que vienen condicionadas por multitud de variables, como pueden ser la cantidad de almacenamiento, la cantidad de producto almacenada en un momento dado, es decir, la cantidad de stock, teniendo en cuenta la disponibilidad de materia prima o no para reemplazar el producto, o la predicción del consumo hacia ese determinado producto por parte de los usuarios. Nos aproximamos a unas fechas muy críticas en cuanto a consumo y sin dudas estos sistemas son de suma utilidad para los productores. Fijémonos, una plataforma tan popular como Netflix emplea también la explotación de datos para algo tan curioso como la personalización, no solamente de contenidos, sino de la forma de mostrar los contenidos en pantalla. En este ejemplo podemos ver cómo, en base a un determinado perfil de usuario, en base a las películas que ve, el género que suele consumir, su edad, su ubicación geográfica, se muestran diferentes portadas, diferentes carátulas de títulos que se ofrecen en la plataforma. Esto hace que el usuario empatice mucho más con la plataforma y que se vea tentado al consumo de esos contenidos. Este otro ejemplo, Beetle, lo que plantea es algo tan popular ahora y tan de moda como la personalización de productos aplicando técnicas de inteligencia artificial. Lo que plantea es lo siguiente: en base a un determinado cuestionario que determina el perfil de un usuario, se genera un suplemento alimenticio, en este caso unas vitaminas, por supuesto, de origen natural, etcétera, que lo que proponen es una fórmula única para esa persona. Fijémonos, ¿qué relación tiene este proyecto con la industria? Pues básicamente lo que está haciendo es, a través de una interfaz web que utiliza la captación de datos y su posterior explotación, nos conectamos a la fábrica donde decidimos cuál va a ser la producción de un determinado producto que va enfocado a un usuario único. Esto es una diferencia fundamental y sustancial que marca una nueva tendencia en Internet, que es la de sentirnos como usuarios exclusivos, la de consumir productos únicos. Un ejemplo similar propone MyMuesli. Imaginemos una fábrica que produce un determinado tipo de cereal que decide generar una interfaz web que, mediante la captura de datos a un determinado usuario, genera un tipo de producto único para ese usuario al cual además le permite suscribirse de forma periódica.
Y esto va más allá de satisfacer la necesidad del usuario y de fidelizarlo, porque además condicionaría la futura creación de nuevas líneas de productos más concretos, de una producción ya más masiva, en base a lo que la propia comunidad, a lo que la propia comunidad de clientes le permite. Y bueno, hasta aquí serían una serie de ejemplos sobre inteligencia artificial aplicado a diferentes industrias, a diferentes sectores. Y por último, me gustaría hacer una reflexión en base a algo que comentaba Jorge anteriormente, y es una nueva tendencia que es la inteligencia artificial explicable. La inteligencia artificial de forma tradicional lo que proponía era que a través de algoritmos como Machine Learning o Deep Learning, que se alimentaban a través de una serie de datos, se conseguía obtener una serie de resultados de una forma totalmente opaca, totalmente oscura. Se trataba la inteligencia artificial como una caja negra. La inteligencia artificial explicable, que es una evolución, lo que plantea son modelos totalmente inteligibles por expertos en inteligencia artificial que permiten conocer por qué se toman determinadas decisiones a través de algoritmos. Y esto lo que hace, en definitiva, es evitar el sesgo en las decisiones que toman las corporaciones. Algo que ya se está aplicando, por ejemplo, se está aplicando en las entidades financieras como punta de lanza. Y por mi parte, no sé si tienen alguna pregunta o cómo vamos de tiempo. He intentado ajustarme lo máximo posible. Bien, Bernardo, impecable tu presentación y bueno, Jorge también.